Bien, traemos lo que es la cuarta parte de Mateo 24, el futuro en el pasado. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión esta tarde? Permítanme. Esta tarde, nuestro objetivo es ayudar al lector moderno a situar el cumplimiento de señales que parecieran ser para nuestra época debido a que son comunes. Ahora en día nosotros, cuando leemos el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, encontramos algunas señales que podrían ser alarmantes para personas de nuestro tiempo por lo común que son este tipo de señales para nosotros. Por ejemplo, mencionábamos la vez pasada los rumores de guerra y guerra, que es algo muy común en nuestros días, por lo tanto no podría ser una señal para el fin. Igualmente, algo que son comunes, acabamos de pasar de una pandemia del COVID-19, se está escuchando lo que es la nueva, que es lo que le llaman la viruela del mono, y igualmente cosas comunes que en nuestros países como temblores, terremotos, hambres, son cosas muy comunes para nosotros y no podrían ser una señal para el fin del mundo porque al igual que la guerra y rumores de guerra es el pan de cada día que nosotros tenemos. Y por eso es que en la sesión de ahora vamos a ayudar al lector moderno a situar el cumplimiento de señales que parecieran ser para nuestra época, pero no son para nuestra época, sino que aparentemente lo son. Igualmente, asimismo vamos a ubicar estas señales y su debido cumplimiento de cada una de ellas. Ahora vamos a ver lo que son 4 señales y vamos a iniciar con la señal de, permítame, se me ha cambiado la diapositiva. Permítame quitar pantalla, se me ha repetido la de rumores de guerra. No até ni ligué al inicio, a lo mejor. Bueno, sí era la misma, pero no había cambiado el nombre. Porque el objetivo sí era el indicado. Y ahora sí, damos inicio. Van a disculpar ese pequeño error que hemos tenido. Señal, hambres. Y vamos a ubicar primero los, los textos que vamos a estar tratando en esta ocasión. Dice, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como ya hemos mencionado, es la audiencia de estas palabras son los discípulos. Tenemos los textos paralelos. Tenemos que son, y habrá Marcos capítulo 13, versículo 8. El primero que leíamos era Mateo capítulo 24, versículo 7, el versículo 8. Y en Marcos capítulo 13, versículo 8 nos dice, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores. Y estos son principios de dolores. Igual Lucas 21:11 nos dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales. La primera señal que vamos a ver en realidad es las pestes.
Para eso vamos a tomar los escritos de algunos historiadores, como lo hemos estado haciendo en el transcurso de estas sesiones. Y para esto vamos a tomar a Tácito, algo que Tácito nos cuenta sobre esto. Tácito nos dice: aquel año, manchado por tantos crímenes, se vio distinguido todavía por los dioses con tempestades y epidemias. Quiero que vean cómo Tácito menciona en general epidemias. Fue asolada la Campania. Entre tanto, el género humano se veía devastado por una peste sin que el cielo mostrara señales visibles de perturbación. Pero las casas se llenaban de cuerpos, exámenes, las calles de duelos, no respetaban el peligro, sexo ni edad, morían repentinamente por igual esclavos y plebeyos libres. En medio de las lamentaciones de cónyuges e hijos por haber permanecido a su lado llorando, acababan a menudo ardiendo en la misma pira. O sea, eran tanta la cantidad de muertos que incluso no había la oportunidad de darle una digna sepultura, que los quemaban, e incluso sus familiares que se quedaban ahí llorando a sus familiares fallecidos por causa de las epidemias y las pestes, era de que ellos también morían consumidos por las mismas llamas. Tácito nos relata esto en su libro Anales. Luego también tenemos Seutonio nos relata que en el tiempo de Nerón hubo también una peste. Dice: a los ultrajes y males que procedían del príncipe añadió el hado otros desastres. Por esos días se declaró en efecto una peste que en un solo otoño hizo inscribir 30,000 funerales en los registros de Libitina. Esto nos lo cuenta Gayo Seutonio en su libro Vida de los Césares en el tiempo de Nerón, como mencionábamos. Entonces vemos acá dos escritores romanos que nos relatan algunas de las epidemias. Veíamos que Tácito lo menciona en general, epidemias. Igualmente, Suetonio nos habla de una peste. Y estas pestes ocurrieron en tiempos previos antes de la destrucción de Jerusalén, porque ¿cuáles han sido las expresiones de Jesús? Que estas señales van a acontecer antes de la destrucción de Jerusalén, porque hemos repetido, la pregunta de los discípulos es respecto a la destrucción del templo, y la respuesta de Jesús es referente a señales antes de la destrucción del templo. Entonces, con estos registros de estas pestes y estos acontecimientos que nos relatan estos dos historiadores de ese tiempo, podemos decir que esto es una profecía cumplida en esa generación, porque como Jesús dijo, que todo eso vendría, serían testigos de esa generación, y que todo esto iba a acontecer antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y como ya hemos mencionado, era del segundo templo, no de ningún templo futuro. Entonces podemos decir con el registro de estas epidemias que esto fue una profecía cumplida en esta generación, porque eran epidemias muy propagadas en aquel entorno romano. Igualmente tenemos la señal de hambres. Segunda señal, tenemos la señal de hambres. En tiempos de Claudio, el mismo Nuevo Testamento nos relata una hambruna. En Hechos capítulo 11, versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Es interesante incluso cómo acá se traduce la tierra habitada, porque eso nos va a ayudar a nosotros a comprender las expresiones de que el evangelio sería predicado en todo el mundo, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces dice que una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, o sea, en tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén. E incluso acá es donde nosotros vamos a ver que es en el momento, es en esta hambruna que Pablo, las iglesias recogen algunas ofrendas para llevarlas a Jerusalén en el tiempo difícil que Jerusalén estaba atravesando, que envían ofrenda los hermanos de Macedonia. A Corinto se les dice que va a llegar a recoger la ofrenda para poder hacerla llevar a los hermanos que están en tierras de Jerusalén, tierras de Judea. Y esta se había extendido por toda Grecia e incluso en Italia, pero fue sentida más severamente en Judea. Entonces estamos hablando de una hambruna que se había desatado en aquel entonces, previo a la destrucción de Jerusalén. Es probablemente la misma mencionada por Josefo, que ocurrió en el año 50 en Judea, en el año 45 después de Cristo, donde Flavio Josefo nos dice: la ciudad sufría por el hambre y muchos morían a causa de la indigencia. En su tiempo fue cuando sobrevino en Judea la época, la gran hambre. Entonces, Tácito también documentó una hambruna en Roma en el año 51 después de Cristo. Tácito nos dice: por aquel año sucedieron muchos prodigios. Muchas cosas fueron destruidas por los continuos terremotos. Quiero que tengan en mente esto también, porque va a haber cuando tratemos la señal de los terremotos, acá nos está diciendo Tácito que hubieron continuos terremotos. O sea, Tácito acá nos está relatando continuos terremotos. También dice: la gente vivía dominada por el miedo, como igual Jesús menciona que habrá terror en el Evangelio de Lucas. La gente vivía dominada por el miedo, la tierra no producía había gran escasez de alimentos, el hambre aumentaba y las masas enloquecían por el hambre. Entonces tenemos en la documentación de algunas hambrunas por el mismo Nuevo Testamento y por los mismos historiadores romanos contemporáneos a esa época. Entonces, luego podemos decir entonces con estas documentaciones, esto es una profecía cumplida en esa generación, una señal cumplida en esa generación, no para nuestra generación ni una generación futura, sino que tal cual Jesús lo dijo, no pasaría esa generación antes que todo eso aconteciera. Entonces tenemos la siguiente señal cumplida en esa generación. Ahora tenemos la señal de los terremotos. Ya registramos una de Tácito. También en el mismo Nuevo Testamento se nos menciona un terremoto en esta ocasión. Hechos capítulo 16, versículo 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Este terremoto ocurrió en Filipos en el año 50 después de Cristo, cuando es destruido el templo en el año 70. Entonces, tenemos un terremoto previo a la destrucción de Jerusalén. Mencionábamos también el que Tácito nos menciona y que Tácito dice continuos terremotos. Ahora, tenemos terremotos registrados por Tácito también. En Apamea, en el año 53 después de Cristo, Tácito nos relata este terremoto. Esto Tácito lo relata en su libro Anales. Igualmente tenemos un terremoto en la Odisea en el año 60 después de Cristo, igualmente en el libro Anales de Tácito, que este terremoto es el que sufre la Odisea, igualmente que nos ayuda a comprender la carta en Apocalipsis a la Odisea. También tenemos que en la Campania hubo otro terremoto en el año 63 después de Cristo. Tácito lo relata en su libro Anales. De Campania casi destruye Pompeya.
En general hay bastantes registros de terremotos en la zona del mar Egeo y el Mediterráneo en tiempo previo a la caída de Jerusalén, como mencionábamos. Flavio Josefo también narra un terremoto en Jerusalén en Guerras de los Judíos, en su libro Guerras de los Judíos. Entonces podemos decir, esto es una profecía cumplida en esa misma generación. Los terremotos registrados, los terremotos que hemos mencionado, son antes de la destrucción de Jerusalén. Así que podemos decir, la señal de los terremotos en los diferentes lugares es una profecía cumplida en esa generación. Luego tenemos que Lucas agrega una señal, la cual es señales en los cielos y grandes señales en los cielos. Lucas dice, agrega grandes señales del cielo en Lucas capítulo 21, versículo 11, como ya hemos mencionado. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 son relatos paralelos al mismo evento, a la misma pregunta. Las respuestas de Jesús igual son referentes al mismo, la misma cuestión que los discípulos le han preguntado. Entonces, Lucas en su paralelo, en Lucas 21, 11, agrega grandes señales del cielo. Y respecto a esto, y vamos a citar a Flavio Josefo, donde Flavio Josefo en Guerras de los Judíos nos dice, una vez apareció sobre la ciudad una estrella como espada ardiente y duró el cometa todo un año. Entonces, este es el libro este es el cometa que se considera que es el cometa Salem, que apareció en aquel tiempo. Ya lo vamos a ver un poco más detallado. También cuando nos menciona Flavio Josefo, también cuando antes de la guerra, quiero que noten esto, cuando antes de la guerra, o sea, Flavio Josefo mismo nos ubica esta señal en el cielo, este cometa en el cielo, antes de la guerra. Dice, también cuando antes de la guerra y de la primera rebelión de la Pascua, el pueblo se había juntado, según tenían por costumbre, a los 8 días del mes de Sánticos, cuando a las 9 de la noche se mostró una brillante luz alrededor del altar del templo. Parecía ciertamente ser un día muy claro y duró esto media hora larga. Aunque los ignorantes y la gente no entendían, lo tuviesen por muy buena señal, los escribas que entendían lo juzgaron como presagio de lo que había de acontecer. Esto es haciendo referencia a la guerra y a la destrucción de Jerusalén. O sea, los escribas lo consideraron como algo que estaba anunciando la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Entonces, cuando vemos esto de la luz que alumbró en el altar del templo, alrededor del altar del templo, es una señal sobrenatural que solamente podía sobrevenir o venir del cielo mismo. Entonces, vemos grandes señales en el cielo. Apareció el cometa y que perduró mucho tiempo y ellos lo describían en forma de espada que anunciaba igualmente la guerra. Y el cometa, como mencionaba, el cometa Halley, su órbita fue cercana a la Tierra en el año 66 después de Cristo. Esto es antes de la guerra. Apareció señal en el cielo anunciando la destrucción del templo. Josefo describió esto de la siguiente manera: aquellas señales manifestaban ser principio de grandes acontecimientos en guerras de los judíos. Igualmente nos hace recordar las palabras de Jesús cuando nos dice, y esto será principio de dolores. La palabra principio o la frase principio de dolores se entendía en modo de los sufrimientos mesiánicos y a la misma vez la llegada o el inicio del reino mesiánico. Y como hemos estado mencionando, con el mensaje de Mateo es la venida del reino de los cielos, el establecimiento del reino de los cielos. Y hemos explicado que el fin del siglo era el fin del siglo presente, que anunciaba
el siglo venidero, del reino mesiánico, el reino de Cristo, que incluso vamos a, de esta manera se entiende por qué Mateo va a cerrar diciendo con Jesús anunciando toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, o sea, Jesús reinando. Entonces, el inicio del reino mesiánico lo vemos incluso en Mateo 24. Podemos concluir diciendo esto, o sea, las señales de los cielos, esto es una profecía cumplida en esa misma generación. El cometa Halley apareció en el año 66 después de Cristo. Igualmente, los acontecimientos del el altar siendo alumbrado, todo esto es antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, podemos decir, es una señal cumplida en esa generación. Ahora, mencionar la bibliografía consultada para esta sesión. Nos hemos basado principalmente en los escritos de Leopoldo Orellana y su estudio, el análisis que ha realizado en el libro El Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana. También hemos tomado de Guerras de los Judíos de Flavio Josefo y también Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Hemos tomado el estudio, la sesión de ahora. Y hacemos la invitación de que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, pueda suscribirse, darle en la campanita para que le aparezcan las notificaciones cuando vayamos a transmitir nuestro canal Mordisco Bíblico, donde tratamos de teología, ciencias bíblicas y exégesis. Tenemos ese material, vamos a tener ese material variado. Así que les hacemos la invitación y les decimos gracias por su atención. Si usted tiene algún comentario, usted puede dejarlo en la caja de los comentarios, donde con mucho gusto lo vamos a estar leyendo a sus comentarios. Así vamos a quitar el pizarrón y vamos a dar saludos a las personas que nos han acompañado. Tenemos acá a nuestro hermano Benjamín, el profesor Benjamín Escalante de Casa de Estudio Reino de Dios, igualmente haciéndole la invitación de que puedan suscribirse al canal de nuestro hermano, donde tiene muchos cursos completamente gratis, cursos de hermenéutica, cursos de exégesis, todo lo necesario para la interpretación de la escritura lo pueden encontrar en el canal de YouTube Casa de Estudio Reino de Dios con el profesor Benjamín Escalante. Y a la misma vez queremos hacer el anuncio de su libro La Torá. Ya su libro se encuentra disponible. Permítame, voy a quitar comentario. Su libro, el libro del profesor Benjamín ya se encuentra disponible en Amazon. Una introducción a la Torá del Mesías para que usted pueda adquirirlo. Es un libro que le va a ayudar mucho a usted. Excelente material. Así que, como menciono, una introducción a la Torá del Mesías por el profesor Benjamín Escalante. Usted pueda adquirirlo. Asimismo, saludamos a todos los que van a ver esta transmisión por diferido. Que sea el Señor quien les bendiga a todos los que pudieron estar presentes y los que verán esta transmisión posteriormente. Se les agradece de antemano y que sea el Señor quien les bendiga. Y así damos por finalizado lo que es la sesión de ahora. Bendiciones.